Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la historia de fondo, el prólogo. Encontramos el versículo de memoria en Juan 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan, el inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Verdades que se remontan incluso a la etapa previa de la creación. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. En el principio, el Logos divino. Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el Evangelio alude al relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 1. El verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara: y el verbo estaba con Dios. En Juan 1:18 el evangelista afirma que Dios es el Hijo, está en el seno del Padre. Sea cual fuera el significado de estas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice: y el verbo era Dios. En la frase el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego. Por lo tanto, apunta a un individuo en particular. El Padre y el Verbo estaban con el Padre. Señala las características de la divinidad. Jesús es Dios. No es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios. La segunda persona de la deidad, el apóstol, corrobora esto en Juan capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía, llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. La palabra hecha carne. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con su papel de Mesías, es decir, Cristo, sino con el término Logos. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término Logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y a la razón en sí misma. Algunas filosofías identificaron el Logos como un inmediato abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, el Logos, no es un concepto abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El Logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. Para Juan, el Logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno con nosotros. En el Evangelio de Juan, el Logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y en el espacio, que habla, actúa se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. El apóstol indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida habitó significa colocar una tienda de campaña. Juan alude a Éxodo capítulo 25 versículo 8, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Medita en las implicaciones de lo que Juan ha escrito aquí. Dios mismo, el Creador, se convirtió en un ser humano, uno de nosotros, y vivió aquí entre nosotros. Oír o no oír la palabra.
Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. En Juan capítulo 1 se llama la luz verdadera, que ilumina a toda persona que viene al mundo. Esa luz ilumina el mundo, haciéndolo comprensible. Además, observa las implicaciones de lo que dice Juan 1:9. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Como veremos en el estudio de mañana, un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Juan. Este tema comienza aquí. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como Mesías. En Romanos capítulo 9 al 11, Pablo trata el misterio trágico de tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos junto con los gentiles aceptarán a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natural fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. De manera similar, Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan 20:31 el apóstol presenta por qué escribió: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Así, la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio, es decir, el Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Temas que reaparecen: creer, no creer. Juan capítulo 3 versículos 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente. La mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000, e incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra del sustantivo fe, creencia, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, que significa pisteu, aparece 98 veces en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es de hecho un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en el cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacernos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. Santiago capítulo 2 versículo 19. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina, y por la fe creyendo que se conviertan en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar las tinieblas más que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras, o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente como guías espirituales de la nación, deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. Temas que reaparecen: gloria. Lee Juan capítulo 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El prólogo comienza con ese relato cósmico. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el Creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Pero a continuación señala la gloria de que se convertirá en ser humano en la encarnación. Juan utiliza los términos gloria y glorificar para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios. En Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte. La cruz es su hora de gloria. Esta idea es bastante paradójica porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo y Marcos, pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan. Lucas capítulo 23 y Juan capítulo 19, como un lugar de salvación, de misericordia, y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo. Piensa en lo que significa que hiciera falta algo tan drástico: Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado. Eso nos da la garantía de ser llamados hijos de Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.